Hola, buenas tardes. Soy Gloria Barrachina, Hola, soy estudiante del grado de comunicación de la UOC. Encantada, Roberto, de que encantado. me concedas tu tiempo y tu esfuerzo para dar respuesta a los requerimientos de uno de los trabajos de la carrera del grado de comunicación. Entonces, te comento, es una entrevista pregunta a pregunta, no es muy larga, y entonces, a modo de introducción, ¿vale? El de los libros es un mundo que está cambiando constantemente, pero parece que en los últimos años se ha visto afectado por algunas tecnologías disruptivas como Internet y el Big Data. Entonces, eh, tú fundaste una editorial de nombre Letra Minúscula. ¿En qué año la fundaste? 2017. 2017, o sea, reciente. Sí, No. nosotros ya nos anclamos en las nuevas tendencias de Internet, Sí. Ajá. porque nacemos como una empresa enfocada en la autopublicación en Amazon. Sí. Entonces, nacemos 100% como una editorial ya tecnológica, por así Vale. decirlo. Ajá. Que no tenemos, nuestro modelo no tiene nada que ver con Es muy diferente al modelo tradicional, digamos. Entonces supongo que también contribuye a la supervivencia de la editorial, ¿no? El Sí, hecho de... sí, es mucho más fácil cuando tú te anclas Sí, en una gran plataforma como sí, Amazon y das servicios para autores que autopublican ahí, que cuando intentas ir en contra de la tendencia de mercado, vale, digamos, sí. que es lo que han intentado muchas editoriales tradicionales, que se han quedado, Ujú. su modelo de negocio se ha quedado obsoleto porque no han sabido adaptarse a esa ola de Internet. Entonces, Claro. nosotros nacemos para subirnos a esa ola de Internet. Ujú. Entonces, somos, en ese sentido, una editorial que nace con un concepto un poco nuevo, un poco disruptivo quizás, Sí. con un modelo diferente de autopublicación. Ujú. De acuerdo. ¿Y cuál o cuáles fueron tus motivaciones para fundar la editorial en el año 2017? Mira, yo creo que un negocio tú lo tienes que hacer de algo que te apasione, Sí. Ujú. porque si no es una pesadilla trabajar en él. Entonces, cuando tú montas una empresa, tú tienes que dedicarle una energía inmensa, Ujú. sobre todo al principio. O tienes mucho dinero Sí. o tienes que dedicarle muchísima energía, o ambas cosas. Ujú. Entonces, o sea, cuando tú tienes que dedicarle tanta energía a un proyecto, más vale que sea un proyecto que te apasione, que te guste. Entonces, claro, el mundo de los libros es algo que a mí siempre me había apasionado. También he trabajado mucho tiempo como profesor de lengua española y había publicado con editoriales tradicionales, era escritor, digamos. Ujú. Y claro, era un mundo que yo conocía y me gustaba. Ujú. Además, yo había vivido la experiencia de publicar con una editorial tradicional Ujú. y la experiencia no me había gustado nada. Por el trato. Por todo, problemas, primero me cambian el título del libro, Sí. me cambian el estilo del libro, me cambian, tengo problemas para cobrar las regalías, entonces la experiencia es muy lento, o sea, el Sí. proceso es muy insatisfactorio, no hay transparencia con las ventas, tú no sabes Ujú. cuánto has vendido, no lo sabes, No lo sabes, ni siquiera eso. te envían una carta y dice has vendido 10 y tú Ujú. te lo crees. Ya, claro, sí que O sea, sí. estás indefenso, por así decirlo. El autor está indefenso frente al editor que tiene todos los datos de las ventas y te paga lo que quiere en realidad. Entonces, a mí ese proceso para mí fue bastante traumático porque sentí, no sé, que me había equivocado o que eso no era lo que yo quería hacer o que el mundo editorial no funcionaba bien. Y entonces dije, bueno, pues voy a juntar estas dos cosas, voy a juntar mis conocimientos en el mundo del libro con una demanda que hay en el mercado o un problema que hay en el mercado, que son Ujú. editoriales que no hay transparencia, que no tratan bien a los autores, etcétera, etcétera. Y entonces junté esos dos modelos, el modelo de la autoedición y con la editorial tradicional y creé el modelo de editorial letra minúscula. Eso fue un poco la idea. También fue un modelo que fue evolucionando. Al principio era de una manera, luego de otra. Cuando tú te lanzas al mercado vas descubriendo las oportunidades de negocio y vas descubriendo un poco el negocio. Tú cuando te lanzas no sabes qué va a ser casi, Ujú. hasta que al final nuestra evolución nos ha traído hasta aquí. Ujú.
Y bueno, lo has dicho tú antes, ¿no? Que el mundo de los libros es algo que te apasiona. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿habías sido previamente lo que se llama gran lector? O sea, no solo lector, sino un gran lector. Sí, un lector compulsivo, enloquecido. O sea, Ujú, todo gran escritor o todo escritor empieza leyendo. Entonces yo ujú, desde pequeño, pues yo recuerdo que leía todos los días, leía un libro al día. O sea, era una locura. Siempre el mundo de los libros siempre ha sido todo para mí. O sea, ujú, yo siempre lo digo que es como la gran historia de amor de mi vida. O sea, ha habido otros amores que han pasado, han sido más pasajeros, etcétera, pero la pasión por los libros es algo que me ha traído hasta aquí y sigo en lo ujú. mismo en realidad. Sí, sí, Sigo en sí, lo mismo, o sea, de sí, diferentes maneras, con la docencia, con la sí. escritura, con la empresa, pero Ujú, sigo en lo mismo, en la misma ujú, pasión por los libros. ujú. Y hablando acerca de opiniones más o menos generalizadas, ¿crees que es cierta la idea según la cual la gente no acostumbra a leer demasiado? Eso que se dice, la gente no lee demasiado. Yo creo que es mentira. Ujú, Y los datos lo demuestran. Quiero decir, cada vez que sale cada año los datos de lectores en España, cada vez hay más lectores. Cada vez hay más lectores. Esa es la realidad. O sea, no hay menos lectores, hay más lectores. Lo que pasa es que la gente lee de otra manera. Por ejemplo, lee en pantallas, lee en ebook, lee en el móvil. Entonces, la gente consume mucho contenido escrito. O sea, la idea de que el vídeo va a sustituir al libro, eso es mentira, eso no va a suceder. Todo va a convivir, el vídeo va a convivir con el libro. La gente sigue queriendo leer libros. Por ejemplo, los fenómenos de estas jóvenes poetas como Elvira Sastre, que son como estrellas del rock con adolescentes. O sea, poetas llenando teatros llenos de adolescentes. Entonces, ese ujú, fenómeno demuestra la vitalidad que tiene la literatura en nuestra época. Lo que pasa ujú, es que ya no es como antes, es decir, ahora el poeta no es un señor que publica unas revistas que nadie lee, sino que el poeta está en Instagram, está en YouTube, es un influencer, mezcla la poesía con la música y llena teatros. ujú. O sea, hace un espectáculo de todo eso. Bueno, que son diferentes formatos Claro, con un mismo ha fin. cambiado el lenguaje. O sea, Sí. ahora el autor está en YouTube o Ujú. está en Instagram. Hay poetas que tienen millones de seguidores en Instagram y venden millones de libros. Pero entonces se entiende un poco que, o sea, para vender mucho te tienes que dar a conocer también en redes, ¿no? Un Sí, poco, porque si sí, no, si no tienes visibilidad ni no tienes presencia, no, entonces. no. O sea, un escritor, sobre todo si es autopublicado, hoy en día tiene que dedicar un tercio de su tiempo mínimo a promocionarse, Ujú, a crear su marca personal. Porque si, o sea, la lucha, hoy en día la lucha es por la visibilidad. ujú, O sea, la visibilidad es el petróleo de nuestra época. Y además ahora con los vídeos cortos, los shorts, TikTok y todo eso, todavía la atención todavía ha bajado más. O sea, la retención de la audiencia ha bajado todavía más. ujú, Ya todos son flashes, píldoras, 5 segundos, 10 segundos. O sea, ya no hay, cada vez la atención de las personas va cayendo. O sea, los vídeos largos pierden ujú, visibilidad frente a TikTok, shorts y todos estos flashes. ujú, Entonces, claro, la lucha del escritor moderno, digamos, contemporáneo, es en las redes. Ahí construyes ahí está la audiencia. O sea, ujú. antes estaba en las revistas, en la tele, en la radio, todo eso todavía sigue estando, pero cada vez menos. Entonces, ahora hay que estar aquí. Nosotros, Editorial Letra Minúscula, una de las claves de nuestro éxito o sea, nosotros nos hemos posicionado como líderes en el mercado de autoedición a nivel mundial. Ujú, Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque hemos entendido que el contenido es el rey. Creación masiva de contenido. La idea en la cual el empresario, el escritor, está encerrado en su casa y se dedica a hacer a escribir sin exponerse en las redes, sin salir, sin crear contenido, etcétera, esa idea está superada ya. O sea, ahora creas contenido y tienes una editorial. Creas contenido y vendes camisetas. Creas contenido y tienes un supermercado. Creas contenido y vendes un perfume. O sea, el contenido, la creación de comunidades online es la clave, porque, a ver, editoriales como la nuestra hay otras.
Iguales con el mismo modelo, quizás no, pero parecidas sí. Entonces, ¿por qué la gente va a comprar a un sitio y no a otro? Porque conecta contigo como persona. Curiosamente, en esta época que hablamos tanto de la IA, ChatGPT y todo eso, Ujú. em, el factor humano adquiere mayor importancia. ¿En qué sentido, Roberto? O sea, las personas quieren conectar con personas. Ujú, Si yo hiciera este canal de YouTube y pusiera aquí una IA, un robot o un avatar mío, yo estoy seguro que la mayoría de la audiencia se iría, porque la gente quiere conectar con humanos. O sea, en una época tan tecnológica, precisamente, las conexiones personales con personas reales, auténticas, adquieren mayor valor. ujú, O sea, la gente compra Editorial Letra Minúscula, contrata nuestros servicios porque conecta conmigo, porque yo creo un contenido y porque tú te muestres de una manera auténtica en las redes, no como un avatar, no como un robot, no como alguien que lee un guión, sino como una persona real de carne y hueso. Y eso es lo que genera empatía con las personas. ujú. De acuerdo. Em, entonces, ¿cómo dirías que ha cambiado el ámbito editorial desde la implementación de tecnologías como Internet o Big Data? Ha cambiado totalmente, totalmente ha cambiado. Es decir, antes vender tu libro fuera de tu país era muy difícil. Ujú, Casi imposible. O sea, antes en España se traducía igual 20 o 30 libros al año de los grandes bestsellers. ujú, Ahora tú puedes vender tu libro en todo el mundo, en ebook. Todo el mercado es global. O sea, es la globalización. Es ujú. decir, yo, por ejemplo, vendo muchísimos libros en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay 40 o 50 millones de hispanohablantes allí. Hablantes, sí, sí. Entonces no Claro. necesito, antes imagínate cómo era esto, o sea, si yo quería vender en Estados Unidos, pues tenías que llegar a tu editorial de aquí, tenía que firmar un contrato con una editorial de Estados Unidos, imprimirlo, distribuirlo allí, era complicadísimo. Supongo que con esto que estás diciendo, ahora representa que un autor tiene que invertir menos gastos, puede ser, ¿no? En publicar. ¿Podría ser esto? Sí, es más Sí. barato ¿Más barato? y el mercado potencial es mucho más grande. Ujú, de Entonces se acuerdo. rompe el monopolio, se rompe el control de las editoriales tradicionales del mercado. Ujú, Porque hay autores, por ejemplo, en España, autopublicados, que imprimen sus libros y los envían ellos directamente a las personas, las personas. sin Ujú. necesidad de una editorial ni de un distribuidor. Entonces, Vale. Internet se convierte en la tienda, es decir, Ujú, sustituye a la librería en cierto sentido. sí, Amazon es una ujú, librería online, sí, sustituye al distribuidor porque el libro se distribuye a través de Internet. ujú, Luego, además, está el sistema de impresión bajo demanda, que te permite imprimir todos los libros que una persona quiera, porque los archivos están en Internet, en una plataforma tipo Amazon, alguien lo compra y se imprime automáticamente. Entonces, la oferta y la demanda van juntas. Eso hace que sea muchísimo más eficiente la cadena de distribución del libro, y que mucho no más se rápido, que no se no hay desperdicie desperdicio. tanto material, que es una Claro, lástima. claro. Antes tú cogías, imprimías 1000 ejemplares, lo Sí. paseabas por las librerías, vendías 500, tenías que destruir 500. Todo eso se ha terminado ya. Ujú, Ha traído muchísima más eficiencia. Entonces, eh, o sea, lo ha cambiado todo. Dice, ¿ha cambiado Internet, Big Data, la industria editorial? Sí, totalmente. Lo que pasa que yo pienso que el cambio es muy lento, porque la industria editorial tradicional ha ido en contra de esa tendencia. O sea, han hecho todo lo posible para ralentizar que estas tecnologías se implementen. Y eso se ve en el tema del ebook. Muchas editoriales tradicionales hoy en día, año 23, se niegan a publicar en ebook. ujú. O si publican en ebook, te pone un ebook a 20 euros. Ya, claro, es que Porque en entonces, realidad es sí. como para desincentivar que lo compres y compres el papel, porque siguen enfocados su mente o su negocio, su modelo de negocio, sigue enfocado en vender un libro en papel a 30 euros. Ese es su Ujú, modelo. Y no han ujú, querido evolucionar. Y eso está cambiando. O sea, o te adaptas o la industria te destruye. De hecho, la destrucción de editoriales en los últimos 5 años, 10 años, ha sido brutal. ujú, Destrucción o compra. Es decir, antes había dos o tres editoriales grandes y había muchas medianas y pequeñas. Las editoriales medianas y pequeñas han desaparecido.
han sido compradas por los grandes grupos Mondadori y Planeta, ya. básicamente, que Ujú, tienen no un sello, tienen 30 o 40 editoriales. Entonces, a las pequeñas las han comido los grandes, ujú, porque, claro, se ha concentrado el mercado, ellos tienen economías de escala y todo eso, han sabido adaptarse mejor a estos nuevos cambios y las pequeñas, medianas no han sabido o no han querido adaptarse ujú, y han desaparecido. ya. Entonces, ¿dirías que los ebooks Sí, han servido para acercar el hábito de la lectura a las personas más jóvenes? ¿Los más jóvenes? muchísimo, muchísimo. Mira, yo tengo un hijo de 15 años. Mi hijo no se aficionó a la lectura hasta que regalé un Kindle. Ujú, Lo cambió todo. O sea, antes leía muchísimo menos porque le daba como pereza el libro en papel, todo eso. ujú, Claro, estamos hablando de que esta generación es digital. O sea, ellos han nacido con un móvil en la mano. Entonces están muy acostumbrados a leer en pantallas, todo eso. Cuando yo le compré el Kindle hace como 2 años así, empezó a leer muchísimo más, ujú, muchísimo más. O sea, eh, yo soy un enamorado del ebook. O sea, para mí son como dos experiencias de lectura diferentes. Por ejemplo, un libro en papel está muy bien leerlo si es por un tema de trabajo, o para ujú, estudiar, o para subrayar, porque la mente está científicamente demostrado que retiene más la información en papel que en ebook. ujú, Eso hay muchos estudios que lo corroboran. El ebook está muy bien como como lectura de distracción, porque para leer novelas, por ejemplo. Entonces, o sea, yo por ejemplo, cada noche cojo mi Kindle y leo. Me encanta. A veces voy a caminar por el campo, me siento allí, saco el Kindle y leo. Si tuviera que hacer eso con un libro en papel, a mí me daría pereza. Tener que llevar un tocho así de libros súper grande, que igual pesa, tal, cuando en Kindle puedo llevar 5.000 libros. Y es como un pequeño electrodoméstico. O sea, es una cosa así pequeña que no es nada. O sea, entonces, lo que pasa es que mucha gente de nuestra edad o de mi edad no ha entrado ahí. Hoy estaba hablando con una persona así más o menos de mi edad. Me decía, no, es que no estoy acostumbrado, no lo he probado. ujú, Pero los jóvenes sí que están más acostumbrados y lo han probado más. Y los que lo prueban suele ser algo muy bueno. Si tenéis hijos adolescentes, yo os invito a que le compréis un lector de libros electrónicos porque les puede ayudar mucho. ujú. Y como lector y editor, entonces, ¿cómo quisieras que fuera el futuro de los libros? ¿Un híbrido quizá entre libro impreso y digital o qué te Sí, gustaría? sí, los dos. O sea, la idea de que el ebook va a sustituir al libro en papel es falsa, totalmente. O sea, eso se ha visto que no es verdad. O sea, Ujú, de hecho, hay en cierto sentido un retorno al papel. O sea, esto se ve mucho en la educación. Hace 4 o 5 años se puso muy de moda que los niños solo usaran libros electrónicos, todos con ordenador en clase. Ahora muchos países, Finlandia, Inglaterra, etcétera, están volviendo al libro en papel, porque se han demostrado O sea, para aprender es mejor el libro en papel. ujú, O sea, para mí, o sea, los niños en la escuela, primaria, secundaria, universidad, jóvenes, libro en papel, para aprender. Y el libro en ebook, para mí, como lectura de distracción, tiene su sentido. ujú, Yo creo que la dicotomía libro en papel y libro en físico, ebook es falsa. En realidad, la dicotomía verdadera es venta en librerías o venta a través de Internet. ujú, Yo creo que esa es la tendencia que más, o sea, esa es la dicotomía mm, sustancial de nuestra época. O sea, la gente sigue leyendo libros en papel, pero los compra por Internet. ujú. Vale. Ujú, Eso tampoco significa que vaya a desaparecer toda la librería. La librería es que siempre somos a veces muy extremistas. O sea, los coches harán desaparecer los caballos. No, hay caballos. No todo el mundo tiene un caballo en su casa como antes, pero sigue habiendo caballos. O sea, ujú, la tele reemplazará al teatro. La gente va al teatro. Sigue yendo al teatro. El teatro no ha muerto. Entonces, todo convive. Yo creo que el futuro es convivir todos estos formatos. Libro en papel, ebook y audiolibro. ujú. El Y, audiolibro tiene mucho futuro. y económicamente, ¿será sostenible el ¿El mundo qué? de libros impresos en papel? ¿Será sostenible? Sí. Para las editoriales. Sí.
Para las editoriales sí, porque sigue habiendo consumo. Los Ujú, libros escolares se seguirán vendiendo, sigue habiendo un público que quiere seguir leyendo libros en papel. Yo creo que como tendencia general en 20 años, por ejemplo, creo que se venderán menos libros en papel que ahora, ujú, pero no creo que vaya a desaparecer, seguirá existiendo, ujú. seguro, en eso estoy convencido. En tres palabras, ¿cómo definirías todos aquellos valores que puede proporcionar la lectura? En tres palabras. ¿O cuáles serían los valores que puede proporcionar la lectura en tres palabras? Primero, autoconocimiento. Ujú, Segundo, inteligencia. O sea, leer te hace más inteligente, sin lugar a dudas. La lectura es el alimento de la inteligencia. Y luego, belleza. ujú, La belleza estética. O sea, para mí leer me ha dado un placer estético increíble. O sea, para mí hay lecturas de libros que han sido como, leer ese libro ha sido como una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, de todas las experiencias que puedes tener, una de las mejores, leer algunos libros que para mí me han impactado. O sea, el disfrute de la belleza, de la estética, ¿no? En un mundo a veces tan oscuro, que hay guerras, hay miseria, hay injusticias, el poder disfrutar de la belleza, del arte, y dentro del arte está la literatura, es una de las mejores experiencias que dan sentido al hecho de ser humano. ujú. ¿Y qué supuso la pandemia de la COVID para letra minúscula? ¿Podría ser que a raíz del confinamiento se hubiese notado un aumento en el número de lectores? Sí, Sí. sí que hubo un aumento en el número de lectores. Eh, Tuvimos un crecimiento muy fuerte. Bueno, para mí fue muy traumático esa experiencia, porque yo tenía una oficina física, estábamos empezando con la oficina física, tenía los primeros empleados, que no eran freelancers, sino empleados, y estuvimos como un mes y medio en la oficina, teníamos una oficina en San Cugat, Ujú, y la tuvimos que cerrar por la pandemia. Entonces fue un shock muy grande. Tuve que despedir a los empleados que tenía, luego los tuve que volver a contratar porque luego tenía más clientes que antes. Pero ya, como ya. shock fue tremendo. Ujú, Y eso nos ayudó a crecer mucho también, porque la lectura a través de Internet, la autopublicación, la gente tenía más tiempo. Para las empresas digitales como la nuestra, en ese sentido fue positivo. Aunque ahora todo eso ya se ha reconducido afortunadamente y ya todos los ujú. números han vuelto a la normalidad. Vale. ¿Y cómo calificarías tu experiencia como editora hasta el momento? Ha sido apasionante, la verdad. Ha sido muy dura, ha sido muy difícil porque cuando nosotros llegamos a lo que se llama un océano rojo, es decir, un mercado maduro. O sea, ya había muchas empresas de autoedición, ya había mucha gente haciendo cosas parecidas. Entonces, el abrirse un hueco en todo eso era muy complicado. Entonces, hemos tenido que ser muy innovadores y sobre todo hemos implementado estrategias que son muy habituales en otro tipo de industrias, pero que en el mundo editorial casi no se habían implementado. Te hablo, por ejemplo, de la creación de contenido, de YouTube, un podcast, el blog, el SEO, que para mí ha sido muy importante, que muchas editoriales ni saben lo que es, ni lo implementan, ni nada. Entonces hemos tenido que ser muy innovadores para poder hacernos un hueco en ese mercado tan duro. O sea, cada año se crean muchísimas editoriales y el 80% en menos de 2 años ha desaparecido. Entonces nosotros hemos tenido que trabajar muy fuerte para poder hacernos un hueco en el mercado, pero finalmente pienso que lo hemos conseguido con mucho éxito. ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere emprender un proyecto editorial? Que busque un modelo diferente del tradicional. Ujú, O sea, si tú quieres hacer lo mismo que están haciendo las demás editoriales, es decir, publicar a los mismos autores de siempre, con distribución normal, bajo librerías y todo eso, lo vas a tener muy difícil porque aquí hay un cuello de botella que es la distribución. O sea, las editoriales grandes te van a ganar porque tienen mejor distribución que tú y tienen mejor marca que tú. Entonces yo buscaría un nicho de un nicho, que es lo que he hecho yo.
O sea, yo he buscado el nicho de la autoedición, que no es la edición tradicional. Y dentro de la autoedición especializada en Amazon. Nicho de un nicho. ¿Por qué? Porque en el nicho del nicho tú tienes más fácil ser el rey. O sea, si tú quieres competir con Planeta, vas a perder. Eso es Ujú, evidente. O sea, tienen cientos de personas o miles de personas trabajando. Es una multinacional global. O sea, vas a perder, seguro. Entonces tienes que anclarte, tienes que buscar algo que sea tan pequeño que a ellos no les interese ni meterse. Y entonces ahí hacerte fuerte y luego ir creciendo. Yo creo que es la clave. La clave es buscar un nicho de un nicho. ujú. Em, Hemos asistido al cierre de librerías emblemáticas. ¿Existe un proceso al que debemos acostumbrarnos a que Sí, cierren librerías? sí, Sí, sí. El otro día veía unos datos de que en Sabadell, sí. por cada librería que se abría, se cerraban tres. Ah, pues Entonces, bien. el proceso de destrucción de las librerías, por eso te decía antes que la dicotomía es venta por internet Sí, o venta en librería física. Esa es la sí. dicotomía verdadera, no el libro Ujú. en papel y ebook, no. No. Entonces, ¿dónde va a comprar la gente los libros? Y la realidad es que las librerías, o sea, no van a desaparecer del todo, porque siempre va a haber ciertas librerías especializadas, hay ciertos libros de arte, de cine, que son un tipo de libros así caros, o librerías de libros antiguos, de coleccionista. Ese tipo de librerías muy de nicho, volvemos a lo de antes, de los nichos, la importancia de los nichos. Esas librerías muy de nicho pueden sobrevivir. Pero las librerías generalistas es imposible que puedan competir. O sea, tú una librería tienes un espacio físico, no sé, 100 metros cuadrados, y puedes Ujú. tener X libros, 3.000, ¿vale? Entonces, en Amazon hay 100, no sé, 10 millones. 10 millones. Y tú tienes 3.000 libros en la librería. Sí, puedes ir a la librería, pedirlo, te lo traen una semana o dos, pero para eso voy y lo compro en Amazon. Entonces, es imposible competir. Luego, los costes de envío en Amazon son prácticamente cero si tienes Prime. Te Ujú. lo envían al lado de tu casa. Yo tengo al lado de mi casa un Amazon Locker, que es como un sitio donde Y te de dejan los paquetes. Sí, recogida de recoge los paquetes. paquetes, tal. Sí. Amazon ahora está trabajando en la distribución con drones. Mm. Entonces, es imposible competir ahí. Yo lo veo No. imposible, o sea, yo Ujú. lo veo imposible. Entonces, el futuro de las librerías, yo sé que esto es muy, como muy triste, o sea, la gente que vea esta entrevista son consumidores de librerías, de bibliotecas, todos hemos crecido en esa cultura. Yo también he crecido, yo soy un lector de biblioteca voraz. O sea, yo he amado las bibliotecas, o sea, no sería nada sin las bibliotecas. Pero tanto las bibliotecas como las librerías son fenómenos que están en decadencia. Y no es un problema solo de las librerías, sino del retail en general, de las pequeños comercios, o sea, de las cafeterías de barrio, de las tiendas de barrio, frente a los grandes centros comerciales y frente a la venta por Internet. Esas empresas tienen lo que se llama economías de escala. O sea, una panadería que son 40 tiendas. Claro, los costes de hacer el pan es muchísimo menos que si solo tienes una. Entonces, la economía de escala siempre te va a ganar. Ujú. Entonces, el futuro del retail, pues, es difícil. Ujú. Entonces, la siguiente pregunta tiene gracia, ¿no? Porque es un poco, ¿es Amazon una amenaza para el conjunto de libreros y editoriales? Sí, también Lo es una es, oportunidad. también una oportunidad. O sea, editorial letra minúscula no existiría sin Amazon. Sin Amazon. O sea, Ujú, yo vendo muchísimos libros gracias a Amazon que no vendería de ninguna otra forma. O ujú, sea, y también ha permitido que muchos autores autopublicados puedan vivir de sus libros muchísimo mejor que con las editoriales. Entonces, ha encumbrado a los autores, en cierto sentido, para los autores ha sido mejor, pero para la industria tradicional y las librerías ha sido peor para ellos. ujú, También, a ver, yo soy plenamente consciente del lado oscuro de Amazon. ujú, O sea, parece que todo, o sea, soy consciente de ello. He leído libros que hablan de esto. Hay un libro precisamente que se llama El lado oscuro de Amazon o algo así,
y lo explica, la destrucción de puestos de trabajo en el pequeño comercio, el tema del transporte, el tema de la sostenibilidad, todo eso. Pero crees que puede compensar a la larga o se puede ir se pueden ir perfilando mejoras en el modelo Amazon, por ejemplo? Sí, Amazon va a Lo mejorar, hiciera algo va a así, mejorar, que mejorase, exacto. será mucho más sostenible. Ahora, por ejemplo, van a Ujú. cambiar los paquetes y todo eso. Sí. Va a Ujú, avanzar hacia un modelo ujú, mucho más de sostenibilidad. A ver, tú puedes ujú. hacer dos cosas. Uno, Sí. llorar y decir, Amazon nos va a destruir, Google nos Ujú. va a destruir, las redes sociales nos van a destruir, es una mierda, todo es una mierda, las grandes multinacionales de Estados Unidos lo dominan todo, bla, bla, bla. Puedes llorar o puedes aceptarlo y intentar anclarte en eso, en esas tendencias, en esas plataformas, entrar en Ujú. ese mundo y aceptar que las cosas son así. O sea, el Pues, dominio de las grandes multinacionales tecnológicas de Estados Unidos en sí. Europa Occidental es algo que no va a terminar. A ver, es de agradecer, eres optimista, o sea, bastante optimista por lo que he visto. ¿Quién yo? De- Sí, a ver, si sabes adaptarte. Ujú, Si sabes adaptarte, hay muchas editoriales que no quieren saber nada de Amazon, lo critican o, vale, también vosotros hacéis cosas, no sé, si os han ganados por algo. ujú, Ha ofrecido una experiencia mejor al comprador y ha ofrecido muchísima más transparencia y ventas a los autores. ujú, Entonces, para mí no tiene sentido criticar, o sea, la ujú, realidad es la que es la que es, o sea, este es el mundo que nos ha tocado vivir, entonces tienes que adaptarte a ese mundo ujú, y coger lo mejor de ese mundo. Yo esto lo entendí hace mucho tiempo, o sea, si ujú, yo no hubiera, yo hubiera podido, yo el año 17 hubiera podido crear una editorial tradicional y renegar de Amazon y ahora estaría quebrado o cerrado. bueno, Y sin embargo, nos hemos hecho un hueco en un nicho muy difícil y somos líderes. ujú, Entonces, porque hemos aceptado esto, hemos entendido esto, el mercado va por aquí y ujú, tienes que ir con el mercado. ujú, Y ya está, si no, el mercado te echa a un lado, no hay ujú. más. ¿Hay algún apunte más que quisieras destacar? ¿Algo que te gustaría añadir? No, simplemente la necesidad de aprender marketing. Ujú, O sea, sí. yo dedico gran parte de mi tiempo a vender, a vender. O sea, ¿qué hago yo? Crear contenido y pensar cómo vender la empresa. O sea, Ujú, no tanto operar, porque la operación, la gran mayoría la tengo delegada, sino vender. Entonces, un ujú, escritor que quiera tener éxito tiene que saber vender su libro. Evidentemente tiene que ser muy bueno y todo eso, pero sobre todo al principio necesitas venderte y para eso necesitas aprender marketing. Eso es algo que muchos autores o incluso mucha gente del mundo del libro ha sido muy reacia al marketing, porque muchas personas tienen creencias contrarias al marketing, que marketing es una forma de manipulación, bla, 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 bla. A ujú, ver, el marketing es una forma de seducción ujú, y el marketing que funciona es el marketing que aporta un valor real a tu audiencia. Entonces, si tú aportas un valor y además consigues vender tus servicios o tus productos, pues eso es bueno para todos. ujú. Muy bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Muchas Gracias, gracias. gracias a Vale, ti por la entrevista. sí. Hasta una próxima ocasión y no Vale. olvidéis vivir vuestro sueño de ser escritores.